Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Seamos todos bienvenidos a la predicación vespertina de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca. Dios les bendiga a todos, hermanos, y bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios nos ha bendecido mucho este día y nos ha dado la oportunidad nuevamente de reunirnos, aunque ya por las tardes a través de la transmisión en las redes sociales, hermanos, para unirnos, hermanos, y poder seguir estudiando, seguir glorificando a nuestro Señor de esta manera. Y pues vamos a iniciar orando, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por las bendiciones que tú nos concedes, porque tu gracia, Señor, es increíblemente bella. Señor, agradecemos eso. Hemos recibido salvación por tu gracia, Señor, y creemos firmemente en la obra de Jesucristo en la cruz, en la victoria de nuestro Señor y también en la bendición que el Espíritu Santo nos da al tener la palabra aquí escrita para meditar en ella. Así te rogamos que hables a nuestros corazones en esta tarde también, nos des ese alimento espiritual tan anhelado y necesitado por nuestro ser. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos para continuar con nuestro recorrido por el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, y vamos a poner nuestra atención en el versículo 1, 2 y 3. Únicamente, hermanos, que es la sección que nos toca el día de hoy. Hechos 8, versículos 1, 2 y 3. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Es una sección pequeña. La de hace 8 días estuvo un poquito extensa. Hoy tenemos una que es muy breve. Vamos a leerla todos juntos, hermanos, en voz alta. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A partir de este punto, mis hermanos, Lucas toma a un personaje que va a llevarse gran cantidad de espacio en su estudio, Lucas, el evangelista. Recordemos que el objetivo de este libro, hermanos, es que un amigo de Lucas, del médico Lucas, Teófilo, reciba la enseñanza, la obra. En primer lugar escribe el Evangelio de Lucas, después el libro de Hechos, donde presenta precisamente la historia de la iglesia, el proceder del Espíritu Santo entre el pueblo cristiano y todo lo que conlleva a ese grupo de personas que llamamos, y que aquí mismo la misma Biblia llama iglesia. La importancia que tiene la iglesia para el Señor en su obra aquí en la tierra. Pero comienza, hermanos, dando seguimiento, aquí por lo menos el capítulo 8, como está acomodado en nuestras Biblias, dándole seguimiento a lo que estaba ocurriendo, hermanos, en ese momento en el templo. Recordemos, Dios usó la vida de los apóstoles al punto de que muchos, miles, llegaron a la conversión, y muchos dejaban, hermanos, los rudimentos religiosos para enfocarse en una vida en comunión con Dios a través de Jesucristo. Guiados por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo, comenzaron con denuedo a hablar del Señor. Fueron amenazados en algunas ocasiones, pero Dios añadía a la iglesia a los que eran salvos. De aquí surgió la necesidad de poder establecer un apoyo para el liderazgo de la iglesia, y Dios establece a través de la sabiduría de la iglesia a los diáconos, hombres, hermanos, con la capacidad espiritual, con la bendición del Espíritu Santo, con un testimonio, hermanos, grato para poder ser de ayuda a los apóstoles.
y de entre ellos cualidades que tenían o que debían tener, y se nos marca, era la predicación. De entre ellos es mencionado Esteban, que hace una obra evangelística increíble, hermanos, y él comienza a predicar en todas las orillas de Jerusalén, al punto que incluso algunos de los hombres más influyentes comienzan a escuchar y no les agrada el mensaje que tenía que darles Esteban. Y entonces arremeten en contra de Esteban, lo llevan a juicio, observan algunas cosas que hemos mencionado, en particular en la vida, en la persona física, hermanos, de Esteban. Lo veían, lo juzgaban y decía Lucas que su rostro iluminaba, su rostro resplandecía aún a pesar de las condiciones en las que estaba. Cuando abre la boca Esteban, hermanos, es para hablarles a los maestros de la ley, al Sanedrín, acerca de toda la realidad histórica que ellos tienen como pueblo, como nación judía, y cómo en cada ocasión que Dios estaba trabajando y mostrando misericordia, se levantaban aquellos, se levantaba una apatía, se despertaba en ellos un egoísmo por engrandecimiento personal y no la gloria de Dios. Y entonces comenzaron a hacer atrocidades, les echa en cara la muerte de muchos profetas, y entonces estalla contra ellos y les llama de una forma pues muy cruda, muy ruda: duros de cerviz, necios, incircuncisos de corazón. Y así les dice, al punto de llevarlos al extremo de que ellos decidan tomar la vida de Esteban. No sin antes Esteban dar testimonio de algo increíble. Dios sabía lo que iba a ocurrir, de hecho Dios lo permitió y Dios recompensó a Esteban dejándole ver su gloria incluso antes de partir de este mundo. Y lo último que dice Esteban fue: Señor, no les tomes en cuenta esta acción. Tomaron la ropa de Esteban, quiere decir que le quitaron por lo menos gran parte de su túnica, tal vez su talit, su manto, y se lo pusieron, hermanos, a manera de aprobación, a manera de enseñanza, a manera de dirección, a un joven que estaba parado ahí, llamado Saulo. Saulo vio cómo se debía tratar a los cristianos. Saulo vio la forma en la que se debe llevar a cabo la actitud hacia los seguidores de Jesús, hacia los del camino, les llamaron al principio, hacia los cristianos. Aquí Lucas nos pone claro en esto. Dice el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, del asesinato de Esteban. Esta gente, hermanos, para ellos el pecado de la blasfemia era lo peor. Y cuando Esteban abre su boca para decir: estoy viendo a Dios, estoy viendo a Jesús, al que ustedes crucificaron, estoy viendo a Jesús en el cielo sentado a la diestra del Padre, fue una blasfemia, se rasgaron la ropa y dijeron: bueno, la ley así dice, vamos a hacerlo. Y ocupaban la ley a manera personal, a ventaja, a provecho, solamente tomaban las partes que les convenían de la Escritura. Y entonces surgió precisamente este idealismo totalmente erróneo. Saulo estaba ahí, Saulo estuvo de acuerdo, Saulo tomó notas. Yo creo que si hubiera tenido un celular hubiera tomado video para decir: así es como debo actuar. Ok, así es como se debe hacer. Así que, hermanos, nuestro testimonio ante la palabra de Dios tiene que ser claro y evidente, y obviamente, hermanos, no solo el pretexto, sino realmente estar inmersos en lo que dice la Biblia, conocer la palabra de Dios. Hermanos, Esteban les acababa de dar una cátedra de Biblia a los maestros de la ley, y eso los enfureció. Tenemos que aprender a tener humildad para poder entender, reconocer y decir: la palabra de Dios está por encima de todo. Dice: Saulo consentía en su muerte, y nos da un punto y dice entonces: en aquel día, fíjense bien, de ahí para acá se suelta una oleada tremenda, hermanos, de muerte. Hoy en día nosotros se le está conociendo a la situación por la que está pasando el mundo como la tercera oleada a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Y hay temor, hermanos, acerca de lo que pueda ocurrir. Hay niños que van a regresar a las clases, los trabajos, hay hermanos, hay personas que no han parado en su trabajo y que aún así les llevamos en oración, pero siempre pedimos: cuídense,
¿Por qué? Porque hay muerte cerca. Aquí dice algo así, por lo menos para que nos demos una idea, pero aquí había algo distinto, pero sí similar. En aquel día hubo una gran persecución, aquí es exclusivo, contra la iglesia. No se fueron contra personas buenas, no se fueron contra personas generosas, no se fueron contra religiosos, se fueron contra la iglesia. Y esto es interesante. Dice, una gran persecución. Aquí nos deja en claro algo, dice, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, pudiéramos pensar nosotros que esto se salió de control. Y algunos sí pensamos, bueno, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué Dios permitió que si es su iglesia pasara por esto? Y gente que le encanta buscar razones en la Biblia para desprestigiar al Señor, toman pasajes así. Pero hay algo interesante, fíjese bien, dice, estaban en Jerusalén y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Las veces, hermanos, en que la expansión del Evangelio se llevó a cabo fue a través de la tribulación. Las veces, hermanos, en las que nuestra vida se ve en una situación apretada, en un momento complicado, es cuando empezamos a ejercitarnos en la fe, porque no tenemos de otra, tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que acceder, obedecer, escuchar, pero nuestra fe no puede moverse de donde hemos decidido estar. Y si hemos confiado en Dios, hermanos, tenemos que aprender a caminar, a luchar, a buscar nuestra comunión con Dios, y nuestra fe en Él no puede titubear. Pudieran pensar los hermanos, bueno, Dios no nos está cuidando, Dios no nos está bendiciendo, pero hay que aclarar algo. Quiero pedirle que regrese usted unas páginas atrás. Nada más unos 8 capítulos hasta el capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Si usted no sabía, la médula, el pasaje que es la columna de todo el libro de Hechos, es Hechos 1:8. Dice así, léalo conmigo por favor en voz alta, fuerte. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice aquí, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Cuando el Señor Jesús les da esta indicación, fíjese bien esto, a sus seguidores, a los 12 que estaban siguiéndole, bueno, a los 11, ahí Judas ya no estaba. Había mujeres con ellos. Jesús asciende a los cielos, pero les deja esto: ustedes van a llevar mi palabra en todo Jerusalén. Van a ir a Judea. También van a ir a Samaria. Y Jesús se anticipa y dice, hasta lo último de la tierra. De aquí se detona eso que Jesús ya había dicho. Por eso, hermanos, me encanta cómo se está enfocando, Dios lo está enfocando, la necesidad de atender la palabra de Dios, porque desde sus inicios Dios nos está dando dirección, Dios está poniendo orden, y Dios está diciendo, esto lo estoy permitiendo porque yo tengo un plan. Ahora observa, ¿te acuerdas de lo que dije? No, Señor, pues no he leído la Biblia. Si no hemos leído la Biblia, claro que vamos a vivir en duda, en incertidumbre. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos que tener presente lo que Dios ha dicho. Y los apóstoles aquí, hermanos, está dando Dios el banderazo de salida para decirles, ¿se acuerdan lo que yo les prometí? Van a ir a muchos lugares. Y tal vez los apóstoles dijeron, sí, Señor, pero pensamos que íbamos a ir en un viaje todos como iglesia, llevando banderas cristianas, ¿verdad? Hablarles de. Pero Jesús no les dijo eso. Jesús simplemente les dijo, van a llegar a estas ciudades y cuando lleguen ahí van a hablar. ¿Cómo lo permitió el Señor? A través de un aprendizaje en el que tenían que valorar su fe. Hermanos, en los momentos más difíciles es donde aprendemos a atesorar la fe.
En los momentos más difíciles es donde aprendemos a atesorar la palabra de Dios. ¿Conoce usted la oración de Habacuc en el capítulo 3? Cuando dice, aunque la higuera no florezca, no hay vacas en el corral, no hay alimento en las alacenas, no tenemos ovejas, nuestra siembra no está dando. Y entonces el profeta dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Es muy fácil decir, yo me alegraré y me gozaré en Dios cuando las cosas están bien. Pero tenemos que aprender, hermanos, que en el momento de la tribulación Dios sigue teniendo el control, y ahí es donde tenemos que aprender a decir, Señor, yo me alegraré en ti a pesar de esto. Me regocijaré en ti, porque nuestro gozo no viene de las circunstancias, hermanos, y me atrevo a decir ni siquiera de las personas, sino de nuestro Señor, que no nos deja solos. Así que pudiéramos tragar duro, amargo y duro y difícil, pero ¿sabe qué? Voy a seguir confiando y voy a seguir teniendo mi Biblia en mi corazón y voy a recordar las palabras y voy a obedecer, porque tal vez esto que está pasando a nivel mundial, a nivel iglesia, a nivel personal, Dios me está ayudando a salir adelante. ¿Se acuerda también del devocional del jueves? Aprender a usar la tribulación para ejercitar nuestra fe. Hermanos, Dios le había abierto la puerta ahora de la iglesia, los estaba forzando a predicar, a hablar de Jesús, a ser testigos. Se empezó, fíjense en esto, Saulo, es un nombre, bueno, una pronunciación más en el tiempo de Jesús, pero viene de la raíz hebrea Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y ya cuando se convierte Saulo en el apóstol Pablo, hermanos, él da sus credenciales de su linaje, de su enseñanza, de su origen. Pero dice, para mí eso es basura. Para mí eso no sirve de nada. Así que vemos en Pablo, aquí en ese entonces Saulo, un temperamento, hermanos, muy específico hacia lo que él se tenía que encaminar por parte de Dios. Y Dios quebranta, pero Dios transforma. Lo interesante aquí es el Saulo antes de Cristo. Es la persona antes del Señor, y él pudo constatar cómo debía ser el trato a la iglesia y dijo, me gusta, me agrada. Medio sádico Saulo, ¿verdad? Medio perverso en ese punto al decir, estoy de acuerdo, viendo cómo matan a Esteban a pedradas hasta que se muera. Y él dijo, excelente. Y entonces comenzó a perseguir a toda la iglesia y entraba casa por casa. Él tenía la autoridad legal de los ancianos, del Sanedrín, hermanos, de todas las autoridades, para decir, puedo entrar a tu casa y te voy a sacar. Si tú eres cristiano, te voy a sacar y te voy a meter en la cárcel, porque hay un delito, eres cristiano. Hermanos, creo que a algunos de nosotros nos ayudaría a vivir una persecución de esa, para encontrar filtros realmente de fe genuina. ¿Cuántos estarían en prisión por haber cometido el delito de ser cristiano? Por haber cometido el delito de leer la Biblia, por haber cometido el delito de ser parte de una iglesia. Los únicos que estaban a salvo, que se quedaron ahí, y no a salvo de seguridad, sino que no los tocaron por providencia divina, fueron los apóstoles. Ellos permanecieron, como dijo Jesús en la predicación, en Jerusalén. La iglesia fue llevada a toda Judea y fue llevada a Samaria a predicar. Aún el problema de hoy está bajo el control de Dios. Dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Dios permitió que por lo menos en ese aspecto tuvieran un descanso, un luto de manera natural por este gran hombre de Dios, que habló, que enseñó, que mostró, que retó y que se mantuvo al orden de la indicación de Jesús, viviendo para Dios.
Dice el versículo 3, y Saulo, esto es un sándwich, nos pone a Saulo, nos pone la situación del luto de la iglesia, el dolor de la iglesia en medio de otro dolor. ¿Sí se fija? Persecución, luto, persecución. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa. Hermanos, cuando andan los del INEGI y todos los haciendo sus encuestas, los recibimos en la puerta, ¿verdad? Y para dar información. Pues Pablo tocaba la casa. No, Saulo derribaba las puertas. Iba acompañado de la guardia del templo. Y él, como tenía la ciudadanía romana, tenía el respaldo del imperio, no solo de la ciudad de Jerusalén. Él nos da sus credenciales, hermanos, que era originario de Tarso, de padres judíos, por eso él era judío y de la ciudad romana de Tarso, así que tenía las dos ciudadanías. Él decide estar en Jerusalén, él mismo da testimonio posterior de que estuvo estudiando a los pies de Gamaliel, así que vivió allí en Jerusalén y él ejerce su autoridad de esa forma política y religiosa para mejor dicho, para castigar a la gente que tenía temor del nombre de Jesús. Aquellos que portan el nombre de cristianos la van a pagar cara. Así lo hacía el apóstol y los entregaba en la cárcel. Ha habido publicaciones, hermanos, de que aquí en nuestro México amado y querido, nuestros hermanos en algunas regiones de la sierra, de algunos estados, hermanos, están siendo expulsados nuevamente. Y es una razón interesante. Si están saliendo de sus casas, es porque no han soltado sus Biblias. Y los que estamos en casa, hemos soltado la Biblia. Dios nos guíe, hermanos, en este mes, el mes de la Biblia, considerar las bendiciones que tenemos y agradecer. Oramos por nuestros hermanos que están en aflicción, pero aprendamos a atesorar que podemos tener una Biblia, hermanos, y podemos portarla libremente, que podemos tener una iglesia y ser parte de ellos, que podemos tener un lugar donde reunirnos para adorar, hermanos, y cantar a nuestro Señor. Dios nos muestra cómo trabajó la vida de Saulo hasta pulirlo y convertirlo en Pablo. Pero también nos está mostrando que la dificultad por la que estamos pasando, que la tribulación por la que pasan las iglesias, está en la soberanía de Dios. Y si está en la soberanía de Dios es porque Dios está en control. Recordemos eso. Y si Dios está en control, entonces tenemos que aprender a confiar. La iglesia es del Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece al Señor. Así que, gloria a Dios, porque por su gracia podemos acercarnos a Él como Señor y Salvador, y Él nos recibe. Así que demos gracias a Dios, hermanos, por lo que hizo en la vida de Saulo, por el trabajo que hace en su iglesia y porque nos concede la oportunidad de aprender de la palabra. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido esta tarde también la oportunidad de estar reunidos. Señor, gracias por tu preciosa palabra y gracias, Señor, porque nos animas a ver que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú sabes quiénes son los que formamos la iglesia, Señor. La iglesia a nivel universal y la iglesia a nivel local. Tú conoces a cada una de ellas. Señor, si tú llamas por nombre a las estrellas, claro que sabes dónde están tus hijos. Te rogamos, Padre, que toda afrenta, tribulación y aflicción sea usada para aprender, para madurar, para crecer y para continuar, Señor, predicando, viviendo, Señor. Hay un mundo que se está perdiendo y nosotros como iglesia podemos vivir tu palabra y mostrar de esa forma, hablarle a la gente, saludar, sonreír y demostrar que somos cristianos, que Jesús es real, que Jesús vive en mi casa, que Jesús
camina conmigo y que puede llegar al corazón del más afligido en la tierra. Así que, Señor, usa a tu iglesia. Úsanos, Señor. Fuimos creados para eso. Y lo hemos entendido, Señor, y queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de meditar juntos, como un cuerpo, como un pueblo, en tu palabra. Que sea hecha, que sea cumplida por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios nos conceda una semana de oportunidades para la gloria de su nombre. Cada día que vivamos y respiremos sea así. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.